problema anterior, o sea, les había grabado estas ayudantías, pero aparentemente se borró todo. Entonces voy a hablar sobre esto que ya está grabado porque no voy a hacer los problemas de nuevo. Pero para ir explicándole por qué no, o sea, se grabó el video, pero no se grabó el audio. Este era el problema uno, donde lo que estábamos haciendo era calcular, considerar dos esferas concéntricas de radio R. La primera de ellas lleva una densidad volumétrica de carga ρ y la segunda menos ρ. Entonces los centros de la esfera están a una distancia 2 menor que 2r y preguntan que si ese vector D es el que va desde los centros de ambas esferas, demuestre que el campo eléctrico en la intersección de las esferas es constante. Ya, ¿qué les explicaba acá? Esto es la ecuación número 1, la ecuación número 1 para calcular el campo eléctrico de una esfera. Entonces, con Gauss nosotros podemos calcular el campo eléctrico de una esfera. Sabemos que esto, por simetría, el campo eléctrico va a ir en dirección radial y obtenemos esta relación donde dice que el campo eléctrico es igual a la carga encerrada partido por epsilon 0, 4 pi r cuadrado. Aquí tengo un error, hay 2 epsilon 0, así que eso lo omiten. Entonces, teniendo el campo ya de una esfera, nosotros podemos calcular, según esta ecuación 2, para dos zonas. Una cuando el radio es mucho mayor que o sea, la zona de cálculo, el punto P donde calculamos es mucho más grande que el radio de la esfera, o cuando es mucho menor. Entonces vemos acá, donde dice aquí encerrada, estamos calculando ahí. Y vemos que la carga encerrada, lo único que tenemos es esa carga que está dentro de la esfera. Entonces, si la carga encerrada es Q, esto va a estar dado por este campo que es igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado, dado por esa ecuación de asterisco. Luego, ¿qué pasa si el radio de cálculo, donde queremos calcular el punto P, está dentro del radio de la esfera? Entonces ahí vamos a tener una distribución de carga y tenemos que saber cuánto vale la carga encerrada. Y esto puede ser que sea la mitad de la carga, 3/4 de la carga, no lo sabemos. Entonces calculamos la densidad volumétrica. En este caso porque es una esfera maciza. Si nos hablamos, por ejemplo, de un cascarón esférico, ahí tenemos que calcular la carga, la densidad superficial. Entonces este ρ es igual a Q sobre el volumen, y el volumen de una esfera es 4/3 por pi por el radio al cubo. Y este radio va a venir dado por donde está el radio total de la esfera, porque es donde está distribuida la carga completamente. Entonces calculamos esta densidad volumétrica y luego vamos a ver la ecuación del campo eléctrico. La ecuación del campo eléctrico entonces estaba dada por ese recuadro que marca ahí en el video. Y después yo calculo la carga encerrada, que es la densidad volumétrica por el volumen. Y el volumen va a depender de un radio X, que va a estar contenido dentro del radio de la esfera. Entonces, haciendo el despeje, ahí calculamos la carga encerrada y la reemplazamos en el campo para tener la expresión final del campo eléctrico. Si se dan cuenta, esos radios son diferentes al de la densidad volumétrica de carga y la del volumen, que es para calcular la carga encerrada total. Ahora vamos a nuestro problema y vemos que tenemos dos esferas. Ya bueno, ahí está marcando cuánto era la densidad de carga y el campo, bueno, va a estar dado por esa ecuación doble asterisco. Como vamos a calcular en un punto P dentro de la esfera, esa es la ecuación doble asterisco, la que vamos a usar para el cálculo final, ya calculado el campo eléctrico dentro de una esfera. Entonces tenemos un punto P que va a estar en la intersección y ahí queremos calcular. Y tenemos entonces esa distancia D, que es la distancia de los centros de las esferas. Y además cada una va a tener un vector R, que van a ser diferentes porque nadie asegura que sea el mismo vector. Tenemos el campo 1, que va a ser igual a ρ sobre 3 epsilon R, y el campo 2, que es menos ρ 3 epsilon R'. Ahí está indicado como, bueno, el cálculo de la carga encerrada, pero lo dejamos en función de ρ porque es lo que nos da el problema. Entonces, por superposición, nosotros tenemos la suma de los campos, que va a ser el campo final en el punto P. Y sabemos que podemos encontrar una relación entre la distancia entre los centros y esos radios que aparecen ahí. Sabemos que D es igual a R menos R', entonces R' nos queda en esa relación final que indicaba en el video. Y reemplazando y despejando, nosotros podemos obtener cuánto es el valor final del campo eléctrico,
que como depende de D, que es la distancia a los centros, sabemos que va a ser constante en esa intersección. Y ahora vamos al problema 2. El problema 2 nos dice considere una esfera aislante de radio A cargada eléctricamente con carga 3Q y concéntrico a ella un cascarón esférico conductor de radio interior B y exterior C, cargado con carga menos Q. Encuentre el campo eléctrico para A menor que R, siendo R la distancia al centro de la esfera. Encuentre las densidades de carga interior y exterior del cascarón conductor. Entonces nuevamente tenemos ahí la ecuación 1, que va a ser la ecuación de una esfera, del campo eléctrico de una esfera, con la que vamos a calcular para las diferentes regiones. Tenemos entonces la región naranja, que está marcada ahí en el video, que es entre A y B, y eso nos va a dar un campo eléctrico siguiendo la ecuación marcada por rosa. Podemos calcular el campo eléctrico donde la carga encerrada va a ser igual a 3Q, porque si se fijan ahí como está en la figura, tenemos yo hice ahí la marca naranja, que es donde nosotros podemos, bueno, ahí va a aparecer en el video la marca naranja, nosotros podemos ver o sea, qué es lo que encierra, cuál es la carga que encierra esta superficie gaussiana. Y la carga encerrada va a ser solamente la carga de esta esfera de radio A, que son 3Q. En cambio, en el caso de la segunda parte, que es entre B y C, esa va a ser la región que está dada en ese cascarón esférico, que es conductor. Entonces, por definición, esa es la región marcada por verde ahí, y por definición nosotros sabemos que el campo eléctrico al interior de un conductor es cero. Ya, finalmente nosotros vamos a tener la región morada, que fue cuando ya el radio donde queremos calcular, el punto donde queremos calcular, va a ser su radio va a ser mayor a C. Entonces tenemos ahí que calcular también la carga encerrada. La carga encerrada va a ser la carga total, y si se fijan tenemos la carga neta del conductor más la carga de la esfera de radio A. Entonces tenemos que la carga encerrada va a ser 3Q más menos Q, y eso nos da 2Q, y obtenemos la expresión final para el campo eléctrico. Una de las cosas que nos pide el problema son las densidades de carga al interior y el exterior en el cascarón conductor. Una cosa que sabemos es que el campo eléctrico va a ser cero, y por eso también nos da como consecuencia que el flujo también va a ser cero. Para que eso se cumpla, sabemos que el radio interior, la carga total tiene que ser igual a cero. Entonces, si nosotros marcamos una región que está considerando el radio, vamos a calcular primero qué pasa con la región interior, o sea, la región de radio B. Entonces, nosotros tenemos que la carga total, para que el flujo sea cero, por consecuencia también del campo eléctrico sea que es cero, eso significa que la carga total tiene que ser igual a cero. Y voy a tener una inducción de carga. A pesar de que mi carga neta total sea menos Q, se va a inducir una carga. Entonces, lo que yo puedo ver es que como mi carga total es cero, yo tengo que tener que la carga que está dentro de toda esa región, que va a estar marcada pasado un poco el radio interior, va a ser igual a 3Q más la carga inducida en B, que tiene que ser igual, tiene que anularse, tiene que ser cero. Entonces de eso yo puedo inferir que la carga B va a ser igual a menos 3Q. Ya. A ver, que le falta eso. Pero bueno, de esa forma yo estoy calculando cuánto va a ser el valor de mi carga. Y si se fijan, lo estaba marcando con ese color celeste en la región esta, que pasa un poco el radio B. Esta es la región que estamos haciendo el cálculo, entonces la carga total tiene que ser igual a cero, y de esa forma nosotros calculamos cuánto va a ser la carga en B. ¿Para qué me sirve eso? Para poder calcular la
densidad de carga superficial. Acá nuevamente me piden una densidad de carga superficial, no puede ser volumétrica porque esto es un cascarón esférico. Entonces la densidad de carga superficial para este radio B va a ser igual a la carga que calculamos que va a ser menos 3Q sobre la superficie. Y la superficie de este cascarón esférico es 4pi por el radio al cuadrado, donde este radio es B. Lo mismo va a pasar para el caso de C. Sabemos que la carga neta del conductor, que lo dice el problema, es menos Q. Entonces la carga en B más la carga inducida en C tiene que ser igual a menos Q. Sabemos que la carga inducida en B es 3Q, por lo tanto la carga inducida en C tiene que ser 2Q. Y reemplazando, que va a ser la densidad de carga superficial en C, es igual a la carga encerrada, que es 2Q, sobre la superficie, que va a ser 4pi C cuadrado. Eso nos queda que la densidad superficial en C. Ya, este es el problema número 3, el cual me decía, considere, un sistema de dos esferas conductoras de radio A y B con A mayor que B posee una carga total Q. Si ellas están separadas por una gran distancia y se les conecta con un alambre conductor de dimensiones despreciables, calcule la carga total sobre cada esfera y la magnitud aproximada del campo eléctrico sobre la superficie de cada una. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estas dos cargas, estas dos esferas cargadas, donde cada una va a tener donde cada una va a tener un respectivo radio, siendo A el radio mayor y B el radio menor, una esfera más pequeña. Entonces nos piden calcular la carga total sobre cada esfera y la magnitud aproximada del campo eléctrico sobre la superficie de cada una. Ya yo sé por definición que la carga Q es la carga total que me dan acá, y voy a tener una carga en la superficie A y otra en la superficie B, dado por esta ecuación número 1. Ya, entonces tengo que en A voy a tener una carga encerrada. En A, bueno, aquí yo la llamé de forma rara, pero le puedo poner, y aquí también, puedo poner Q en A por A cuadrado y Q en B por B cuadrado. Esta va a ser la carga encerrada. El campo en A va a ser igual a la carga encerrada en A y sobre la superficie de radio A. Y en la otra, el campo eléctrico en B va a ser la carga encerrada en B sobre la superficie de radio B. Entonces lo mismo va a pasar para el potencial. Voy a tener el potencial en A y el potencial en B. Como estos es un conductor, yo sé que su superficie es un equipotencial, es decir, que el potencial vale lo mismo. El potencial vale lo mismo en cada parte de la superficie. Y esto es por ser conductor. Entonces, igualo estos potenciales y calculo una relación de la carga A con la carga B, teniendo esta ecuación 2. De esta forma, según la ecuación 1, reemplazo en 1 y obtengo cuánto vale la carga B en función de la carga Q y la carga A en función de la carga Q. Después de eso yo puedo reemplazar en el campo eléctrico, en los respectivos campos eléctricos. Y obtengo cuánto vale el campo eléctrico en A y cuánto vale el campo eléctrico en B. Entonces después yo puedo encontrar una relación entre el campo eléctrico en B y el campo eléctrico en A. Yo decidí hacerlo de esta forma porque ya sé el resultado que va a llegar, pero si lo hacen de la forma inversa, o sea, el campo eléctrico en A dividido sobre el campo eléctrico en B, no pasa nada, van a llegar a la misma conclusión. Si yo divido esto,
voy a encontrar que una relación entre A sobre B, y esto va a ser mayor que 1, porque sabemos que el radio A es mucho más grande que el radio B. Entonces, cuando yo divido dos campos eléctricos, a pesar de que una en la esfera de radio A es mayor que en dimensión que la esfera de radio B, encuentro que el campo eléctrico en B va a ser mayor que el campo eléctrico en A. Y esto es conocido como el efecto punta, que cuando se carga un conductor que posee, por ejemplo, una punta o un lado que es muy puntiagudo, esto se va siempre a la superficie, al lugar con menor superficie. El campo eléctrico va a ser más intenso o más grande en el lugar donde la superficie es menor. Ya tenemos acá el último problema, el cual es un sistema de conductores. Y dice, una esfera de metal de radio R cargada por una carga Q está rodeada por un cascarón esférico metálico de radio interior A y radio exterior B. El cascarón no tiene carga neta. Eso quiere decir que este cascarón que está aquí, se lo voy a marcar con rosa, su carga neta es igual a 0. Entonces me preguntan primero la densidad superficial de carga en cada superficie. Vamos a proceder con eso. Nosotros sabemos que la densidad superficial de carga va a ser Q sobre 4pi r cuadrado. Ya, dado por esta relación marcada acá por ese recuadro rosa. Entonces, eso lo sabemos para el radio R. Ya, para el radio R vamos a obtener esa relación. También podemos calcularlo para otras regiones, que es como lo pide el problema. Entonces sabemos que la carga, o sea, sabemos primero eso, bueno, acá tenemos la ecuación 1, que es para la parte que está aquí marcada en la zona 1. Ya. Esa zona las vamos a ver después, pero en la zona 1 acá es la carga, la densidad de carga para la esfera de radio R. Entonces nosotros sabemos que luego vamos a ver qué pasa con la región A y B. Sabemos que esto es un cascarón metálico, entonces eso quiere decir que es un conductor. Y sabemos que el campo eléctrico es igual a 0 en el interior del conductor. Tomamos una superficie gaussiana esférica de radio R que va a ir entre A y B para hacer el cálculo de este campo, y sabemos que eso va a ser finalmente 0. Entonces, para que esto sea 0, como tenemos acá en la relación campo eléctrico, bueno, del campo eléctrico acá, por ds dr, eso es igual a 0. Sabemos que esto es igual a la carga o carga encerrada o carga interior, que es en la carga interior del conductor, que es epsilon 0. Eso va a ser igual a 0. Eso quiere decir que como sabemos que ese epsilon 0 tiene un valor, la carga interior tiene que ser igual a 0. Ya, que es lo que tengo aquí. Entonces, eso quiere decir que la carga encerrada, como yo estoy encerrando esta superficie, lo voy a marcar acá con verde. Claro, como yo estoy encerrando esta superficie, no, a ver, con morado, encierro esta superficie acá. Entonces yo voy a tener que la carga interior ahí, o la carga encerrada, tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que la carga Q más la carga inducida acá en A tiene que ser igual a 0. Y esa carga Q de A, entonces, para que todo eso sea 0, va a ser igual a menos Q. Por lo tanto, cuando yo hago el cálculo de densidad superficial en A, voy a obtener este valor dado por la ecuación 2, que va a ser que la densidad de carga superficial en A es menos Q sobre 4pi A cuadrado. Ya, además, entonces tenemos que calcular qué pasa con la parte B de este cascarón, con el radio exterior.
o sea, de la parte, la capa exterior del cascarón esférico. Entonces sabemos que esto tiene carga neta igual a cero, Q de A más Q de B tiene que ser igual a cero. Si se acuerdan en el problema anterior, el problema 2, ahí la carga neta era Q. En cambio acá es cero, entonces es fácil que inferimos que Q de B es igual a Q. Y obtenemos la relación dada por la ecuación 3 para densidad de carga superficial en B. Como segunda parte, el problema me pide encontrar el potencial en el centro utilizando infinito como punto de referencia. Y lo más común de este problema, o lo que uno debiera hacer, es dividir el problema por partes. Entonces dividimos por zonas este cascarón o esta figura y vamos calculando el potencial en cada momento, en cada lugar. Sabemos que para 1 y para 3, como son conductores, el campo eléctrico va a ser 0. Ya, entonces esa es la parte fácil. Tenemos que calcular para 2 y para la región 4. O sea, calculamos aquí donde está este asterisco morado y acá, donde está el otro asterisco morado. Primero vamos a calcular en la región entre R y A. Y bueno, usamos la fórmula según ley de Gauss para el campo eléctrico. Tenemos finalmente que el campo eléctrico va a ser la fórmula que ya conocemos nosotros para el campo eléctrico de una esfera. Y esto va a estar dado en esta región entre R y A. Ya eso ya lo sabemos, pero no está de más calcularlo, y donde sí va a cambiar es en el cálculo del potencial. Por ley de Gauss, lo mismo que antes, en la región 4 es igual, tenemos la misma relación. Recordemos también que esto va a depender de R, entonces ahí lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo del potencial. Vamos a calcular el potencial en el punto 0 yendo desde infinito como referencia. Entonces el potencial va a ir de 0 a infinito. Esto va a ser la integral de 0 a infinito del campo eléctrico por un dr. Este dr va a tener dirección. Sabemos que el campo eléctrico por simetría va a tener una dirección radial. Entonces este elemento también va a tener una dirección. Este integrando también va a tener una dirección radial. Y dada por esta flechita que yo le marcaba acá. Porque si no tiene esa dirección, yo voy a tener otras cosas o se me puede anular incluso. Ya siempre este elemento de línea que yo estoy calculando, o este dr, tiene que ir en una dirección, la dirección del campo eléctrico. Hay veces en que no va a ser así cuando sean problemas más complicados. Por ejemplo, si yo tengo una superficie cilíndrica, voy a tener ahí productos puntos donde me va a salir una dirección diferente del campo eléctrico, como lo vemos en otros problemas, pero en este por simetría de una esfera sabemos que es así. Entonces, bueno, tenemos que esto va a ir de 0 a infinito, entonces lo separamos por partes. Primera parte, la región 1 de 0 a R. Segunda parte, la región 2 de R a A. La tercera región de A a B. Y la cuarta región de B a infinito. Y estas se anulan, la 1 y la 3, porque sabemos que son conductores, el campo eléctrico ahí es 0. Y calculamos para las últimas partes, donde si se fijan acá, tenemos, bueno, una relación parecida, hacemos el cálculo de la integral. En este caso, algo, especialmente si es 1 dividido infinito, es igual a 0, porque infinito es muy grande, y obtenemos finalmente esta relación, que es el potencial en el punto 0, o en el punto de origen. Y la parte final dice, si la esfera exterior se conecta a Tierra, bajando su potencial a 0, igual que en infinito, ¿cómo cambia la respuesta anterior? La esfera, acá dice la esfera exterior, o sea, la capa exterior de este conductor, que la marqué ahí con morado. Si se conecta a cero, a Tierra, ¿cómo van a cambiar las respuestas? ¿Ya? Entonces, al igual que antes, debe tenerse que el campo eléctrico va a ser igual a 0 en todo punto en esta región 3. Y esto se traduce como que la carga más la carga encerrada con la carga inducida en A tiene que ser igual a 0. Y eso lo sabemos del problema anterior y está marcado acá por este recuadro. ¿Ya? Entonces, además ahora sabemos que el potencial va a ser nulo.
sobre la superficie exterior porque está conectado a tierra. Entonces eso quiere decir esto marcado por el recuadro, por esta flechita de acá, y eso quiere decir que el campo eléctrico ahí va a ser cero. Entonces, para que eso ocurra, nosotros tenemos que tener, eso va a implicar que la carga encerrada por una superficie gaussiana que va a estar contenida en la región 5 va a ser necesariamente cero. Es decir, que el cascarón ya no va a ser un objeto neutro, eléctricamente neutro, y eso ocurre si la carga Q positiva, que es la que tenemos inicialmente en esa esfera de radio R, inducida en la cáscara exterior, es evacuada mediante la conexión a tierra. Porque si se acuerdan, nosotros tenemos una carga aquí Q en la región 1, después tenemos una carga menos Q en esta región entre la 2 y la 3, y después tenemos en la parte exterior tenemos una carga Q igual. Pero esa carga Q va a ser como evacuada al estar conectado a tierra. Entonces, vamos a tener finalmente que una suma de cargas va a ser que la carga total, eso significa que la carga total de todo esto, de todo este elemento, al estar esto conectado a tierra, tiene que ser cero. Ya no es Q como si no hubiera estado conectado a tierra, sino que es cero. Entonces Q más Q de A más Q de B tiene que ser igual a cero. Q, esto era menos Q y esto era más Q de B, y eso significa que Q de B tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Que eso yo lo puedo decir en palabras como que este Q al estar conectado en tierra va a ser igual a cero, pero también puedo hacer el cálculo diciendo que la carga neta total tiene que ser igual a cero. Hago este cálculo marcado aquí por la flecha y bueno, y llego a la conclusión de que Q de B va a ser igual a cero, lo que implica que la densidad superficial en B es igual a cero.